Saludos desde el canal de Esoterismo Práctico. Una vez más nos encontramos para hablar del mundo hermético, esotérico, ocultista, de enseñanzas ancestrales, pero que aunque sean ancestrales, ¿qué no es ancestral? El sol es ancestral, la luna es ancestral, los árboles son ancestrales. Digo los árboles, no el árbol que estamos mirando, que a lo mejor tiene un centenar de años. Los mares, los ríos, las nubes, la luna, el ser humano, la arena, las piedras. Otras cosas es aquello que ha hecho el ser humano, que físicamente no es ancestral, pero que ese pensamiento que tuvo el ser humano al crear por primera vez aquel objeto, ya existía y era ancestral en el mundo del pensamiento, que es el mundo mental. Que aquella fórmula matemática, química, lo que sea, que se ha descubierto, será nueva ahora, pero era ancestral en el mundo de la mente. Todo es ancestral. Por lo tanto, este conocimiento que integramos también es ancestral. Es ancestral el conocimiento, los aciertos del ser humano y sus equivocaciones. Las equivocaciones del ser humano ya están contempladas. Los aciertos del ser humano ya están contemplados. Ha habido otras humanidades anteriores, en otros lugares, en otras épocas, en otros tiempos, que ya tuvieron esos aciertos y tuvieron esas equivocaciones. El camino, aunque con muchas posibilidades de realizarlo de muchas formas diferentes, en este infinito o transinfinito universo ya ha sido realizado en muchas ocasiones. No hay nada nuevo. Tampoco por ser ancestral es que sea viejo, pero todo tiene su momento. Hay filosofías que tienen su momento y son buenas en su momento, y cuando pasa su momento, pues dejan de ser un poquito buenas y se ponen de otra forma diferente. Y así sucesivamente. Hoy vamos a hablar de un tema que es ancestral, como todo, y es el mundo del karma. Hemos hablado del karma y sobre todo ha habido grandes filósofos y grandes historiadores y grandes ocultistas, hermetistas, investigadores, estudiosos que han hablado sobre el karma. Y ellos no han dicho ni la última palabra, ni mucho menos la vamos a decir nosotros. Pero todas las palabras que se hablan sobre el karma no son nuevas, también son ancestrales. El mundo del karma. El mundo del karma es un mundo que para entrar en él hay que tener una gran cantidad de comprensión, de tolerancia, yo diría de amabilidad, y también diría que con esperanza. Porque la palabra karma tiene diversos significados. En según qué mundos tiene un significado y en según qué otros mundos tiene otro significado. Mundos, planos, dimensiones, es lo mismo. El mundo astral, el plano astral o la dimensión astral, o el plano físico, el mundo físico, la dimensión física. Estas tres palabras tienen las mismas connotaciones. Pero
En la palabra karma, las connotaciones son diferentes. Sabéis todos que había religiones filosóficas que tenían su propio idioma, como puede ser el sánscrito. Karma es una palabra sánscrita. Que no era un idioma social, era un idioma filosófico, religioso, espiritual. En nuestro idioma castellano se unió diferentes palabras que tenían en un principio una connotación espiritual, que fueron acogidas por el mundo social y que esa connotación espiritual se fue olvidando lentamente, como puede ser la palabra festivo. Conmemorarán las fiestas. Esa frase puede dar mucho entendimiento. Fiesta, que significa día de obligación espiritual. Y así como diferentes palabras que con la connotación social actual, cuando las pones en el contenido filosófico espiritual, su significado te queda un poco difícil de entender. Y siempre hay que ir o al griego o al latín o a un diccionario, una enciclopedia religiosa o filosófica que te explica esa connotación que tiene esa palabra, no socialmente, sino espiritualmente. Hay que acudir muchas veces a ello. Y te encuentras grandes sorpresas y te encuentras que algo que entendías de cierta manera resulta que quizás no era la más acertada. Y con la palabra karma nos sucede esto. Hay estudiosos que se pasan muchísimos años de su vida estudiando el karma. Claro, en una conferencia, en un tiempo, querer explicar todo lo que es el karma es muy complejo. Yo creo que es algo demasiado complejo para explicarlo en un solo momento. Pero tenemos algo maravilloso que no solamente es el poder leer o el poder escuchar, sino que tenemos todo ser humano a reflexión. Y cuando uno aprende a vivir el karma diariamente, a verlo en sí mismo, pues ese karma, quizás no con palabras intelectuales, lo vas asimilando y lo vas comprendiendo. Pero bueno, información es buena para comprender esta palabra llamada karma, que todo el mundo dice causa y efecto, y es cierto. Es cierto en el mundo metafísico, pero no en el mundo físico. En el mundo físico es acción y consecuencia. Y al menos espiritualmente, cuando se habla de karma, la acción y consecuencia es diferente a causa y efecto. Separamos las dos. Hacemos un paréntesis y hablamos. El karma. ¿Qué otra palabra, aparte de acción y consecuencia, causa y efecto, podríamos decir que es el karma? Y aquí voy a poner una palabra propia, mía, con la responsabilidad de quizás no acertar al 100%, porque no es posible acertar al 100%, ni en esta época, ni en esta dimensión. Pero permitidme poner la palabra deuda. Es fácil y difícil entender lo que es una deuda.
Es fácil porque uno debe, pero es difícil explicarla. Porque una deuda es un menos algo. Y nosotros podemos ver una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas y 4 manzanas. Y nos entendemos. ¿Cuántas manzanas tienes? 4 manzanas. ¿Y las enseñas? ¿A que sí? Pero ahora imagínate que uno dice, tengo menos 4 manzanas. ¿Eso cómo lo enseñas? Bueno, quizás viene alguien diciendo, dame mis 4 manzanas. Dice, ven, aquí tenemos aquí el amigo que él sí que las ve, que no las tiene, porque a lo mejor las tenía que tener él. Bien, una pequeña broma aparte. Es difícil enseñar menos 4 manzanas. Con la palabra karma nos sucede lo mismo. Que debemos 4 manzanas. Es difícil de enseñar en este mundo. En otros mundos quizás no tiene la misma dificultad, pero como estamos en este, y la palabra karma es difícil de explicar, por eso mismo una deuda o un karma es difícil de explicar porque no lo puedes enseñar, no lo puedes ver. Y nace una criatura preciosa, y en ese momento viene un amigo, una amiga, dice, voy a hacer la carta astral. Y nos está hablando de su destino, el karma. El karma también podríamos decir el destino, que tampoco es visible, porque es algo del futuro. Y nos dice al niño cosas del futuro. Cosas que le adeudan y que le han de dar o entregar, y cosas que él debe y que deberá pagar. El futuro, el destino, el karma, las deudas, lo no visible. ¿Hasta qué sucede? Que entonces aparece y es como muy visible. Sin embargo, uno a través de las cartas del tarot puede predecir aquel futuro, aquello que va a venir. Y estamos hablando del karma y de deudas, de cosas que nos deben y cosas que debemos, cosas que van a suceder. Y no es visible. O a través de la bola de cristal. Qué bonito es la predicción a través de la bola de cristal. O a través de la quiromancia. Así sucesivamente, en todos lugares se ha hablado del destino, se ha hablado de aquello que debes, aquello que te deben, aquello que te va a suceder, que es lo mismo que hablar del karma. De ese karma que no está hecho en este mundo, porque son causas y efectos. Y aquí en este mundo hacemos acciones y consecuencias. A ver si me sé explicar un poquito mejor y más detalladamente. Nuestra capacidad para hacer causas y efectos es muy poca. Porque una causa crea un efecto y este efecto se crea una causa y esta causa crea un efecto, así por toda una eternidad. Nosotros hacemos acciones que tienen una consecuencia y quizá esa consecuencia tiene una causa o no. O se acabó. Pintamos una pared, hacemos una acción. Tiene una consecuencia, la pared está pintada. ¿Y después qué pasa? Pues con el paso del tiempo que o la pintas o esa pared no se autopinta por sí misma.
Pero causa y efecto, sí. Es como por para siempre. Llueve, hace sol, se levanta esa humedad, vuelven a crearse nubes, vuelve a llover, así sucesivamente. Eso es causa y efecto. Etcétera, etcétera. Pero entonces resulta que un niño, una criatura, cualquiera de nosotros, nacemos y alguien puede predecir aquello que nos va a suceder. Y esto nos deja perplejos. ¿Por qué? ¿Por qué a esa criatura le tiene que suceder aquellas cosas? El destino. ¿Por qué el destino tiene que estar escrito? Y no tendría que existir ningún tipo de destino. Un libre albedrío total. Nacer con el libro de la vida, con las hojas en blanco. Y nosotros escribir en ese libro de la vida. Porque alguien nos dice que a través de una carta astral, etcétera, ese libro está escrito. O a través de la quiromancia. O a través de cualquier otra mancia de pronosticación. Está escrito. Pero si esa criatura todavía no ha hecho nada, ni una acción, ni una consecuencia, y es verdad, no ha hecho ninguna acción ni una consecuencia, pero lo que trae son causas y efectos. Acciones y consecuencias que pasaron más allá de su pasada existencia. O sea, que hay acciones y consecuencias que van más allá de cuando una persona desencarna. Y esto es algo importante. Y uno dice, que no podía decir, pero si no me acuerdo de aquello que hice en otras existencias. Y eso es cierto, o no, uno se acuerda, ¿entender? Uno se acuerda. Pero si no me acuerdo, bien, no me acuerdo de otras existencias, eso es bien. ¿Recuerdas cuando tenías 3 años? ¿Cuando tenías 2? ¿Cuando tenías 1? ¿Cuando tenías meses? No es que uno no se acuerde solamente de otras existencias, sino que de esta misma tenemos también un no recuerdo de una etapa importante de nuestra existencia. Pero vámonos al día de hoy. Y hombre, hoy me acuerdo lo que he hecho. Quizás no. Cuando estabas durmiendo, ¿te acuerdas de todo lo que ha sucedido? De todo. ¿Eres consciente de dónde has estado, etcétera, etcétera? Dice, pero eso es importante. Sí, porque el karma físico, acción y consecuencia, pero el karma metafísico de otras dimensiones, causa y efecto. Por eso, la palabra karma, que a veces es utilizada muy alegremente, que me parece que cada uno la utilice como quiera, pero es una palabra muy profunda. Con una sola palabra uno puede estudiarla durante toda una existencia y todavía le quedaría tiempo. Porque el karma lo es todo. Cuando todo se disuelve, todavía queda el karma.
el karma no solo de los seres humanos. Vamos a un karma más elevado, el karma de los mundos. El karma de un mundo, cuando éste se reencarna, dice que un mundo se puede reencarnar, sí. Pasa con su karma al otro mundo en el cual se ha reencarnado. Bien. Y eso que pasa, le podríamos decir deudas kármicas, que sería como decir deudas, o kármicas, para comprender que no son deudas físicas, deudas espirituales. A medida que uno se hace adulto y consigue tener una responsabilidad mística o espiritual sobre sí mismo y la acoge y quiere hacer cargo de sus deudas ancestrales, su karma, es cuando uno tiene la posibilidad de observar que su existencia es una prolongación de la existencia actual. Que aquello que hicimos en tiempos pasados ancestrales, lo seguimos viviendo en la actualidad, en otro tiempo, en otras circunstancias, pero en el fondo es lo mismo. Entonces es cuando uno empieza a comprender y a entender que si a uno le preguntaran de qué estás hecho, aparte de decir de espíritu, de alma y de cuerpo, y después uno de energía vital, mental, de voluntad, y hacer una respuesta bien hecha, bien contemplada, uno también está hecho de karma. Porque si no fuera por el karma ancestral que arrastramos, si fuera diferente, seríamos diferentes y viviríamos en unas situaciones diferentes y estaríamos en un lugar diferente y todo sería diferente. Y que lo que nos ha anclado aquí es el karma de uno. Y que ese karma hemos sido conscientes en el momento que en la pasada existencia desencarnamos y vimos nuestra existencia pasar. Y cuando éramos pequeños también éramos conscientes, pero que esa conciencia la perdimos. O la fuimos perdiendo. Y otros quizás la recuerdan, u otros la han olvidado. Pero que esa conciencia de nuevo puede ser recuperada. Y si nos hacemos conscientes, ser consciente es recordar. Recordamos nuestras deudas de existencias pasadas. Y cuando uno sabe las deudas que tiene de existencias pasadas, si las paga, estas no te persiguen. Te liberas. Y sobre todo, no creas más deudas. Te vuelves un ser ahorrativo. Te ahorras ciertas cosas.
ciertas circunstancias y alguien te dice, ¿no reaccionas ante eso? No. ¿Por qué? Porque quiero dejar esa deuda ya. Y no creas más deuda. Quizás ante otros amigos, familiares, quizás, hombre, no han estudiado la ley del karma, no pueden entender tu no reacción. Pero tu no reacción es que no te quieres endeudar más. Y quieres acabar pagando esas deudas que tienes. Y te vuelves un ser ahorrativo. Y te conviertes en un buen pagador. Entonces, cuando uno es un buen pagador, porque pagas aquello que debías, pues debes quizás mucho o poco, no sé, pero tú vas pagando, ¿no? Tú vas haciendo, tú vas pagando aquello. Te pueden prestar, pueden hacerte préstamos. El universo, la ley del karma, te puede dar préstamos. ¿Préstamos para qué? Porque hay circunstancias en las que son impagables, no puedes pagarlas, porque es tanto que no puedes hacerlo. Pero como eres un buen pagador, puedes pedir a la ley del karma, que es un ser vivo. Todo está vivo. Las matemáticas, la filosofía, etcétera. El karma está vivo. Puedes pedirle un préstamo. Y ya no es que lo pidas, sino que te lo ofrecen. Porque eres un buen pagador. Y te lo aplazan en pagos pequeños o a un tiempo en el que tendrás tiempo de poder abonarlo. ¿Y con qué se abona? O bien con según qué acciones y con según qué reacciones o según con qué causas y según con qué efectos. En un principio, causas y efectos, quizás uno no tiene esa posibilidad, pero tiene la posibilidad de crear buenas acciones y tener buenas reacciones. O no reaccionar, o no crear ninguna acción, en según qué momentos. Y con eso vas pagando el karma que tenías ancestral. Con el tiempo, cuando uno crece anímicamente y espiritualmente, puede crear causas y efectos. Grandes almas lo pueden hacer. Y uno quizás con el tiempo, con esfuerzo, puede llegar a eso. Entonces creas causas y creas efectos. Buenas causas y buenos efectos. Que ya no solamente es una acción y una consecuencia que es más pequeñito, sino causas y efectos que repercuten durante mucho tiempo aquello que has hecho. La ley del karma es la economía de un mundo, de una sociedad, de un individuo, de una familia, de un negocio, de un gobierno, ya porque todo está regido por esta ley. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero veros en una siguiente conferencia. Adiós.